Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 9. Un desvío de 3 años. 3 años después, Sheronia 4. Max despertó sobresaltado bajo un peso reconfortante pero muy pesado. 3 mujeres estrontianas de piel violeta yacían sobre él, sus cuerpos cálidos contra las sábanas frescas. Una apoyaba la cabeza en su pecho, su larga cabellera plateada cayendo sobre su torso como luz de luna líquida. Otra estaba acurrucada a su lado, con el brazo alrededor de su cintura como si lo reclamara en sueños. La tercera se estiraba perezosamente a los pies de la cama, con las piernas entrelazadas con las de él. Con un leve gruñido, Max se desenredó con cuidado y destreza. La cama circular, suave, enorme y ligeramente hundida en el suelo, apenas movió al incorporarse, y sus pies descalzos tocaron la piedra pulida. Pasó por encima de una prenda parecida a un corsé que estaba tirada en el suelo y se dirigió al mostrador, donde le esperaba una botella de agua. La cogió rápidamente y bebió un buen trago. El líquido fresco le alivió la garganta reseca. Al mirar de reojo las figuras dormidas, Max esbozó una sonrisa. Noche divertida, murmuró. Demasiado perezoso para buscar su ropa, flexionó su anillo. Una luz verde centelleó sobre su cuerpo, transformándose en un traje. Una versión más elegante y definida del que había usado al llegar. Líneas más nítidas recorrían sus extremidades como circuitos eléctricos, y el emblema del pecho ardía con un intenso resplandor esmeralda. La armadura era ahora más resistente, forjada a través de incontables batallas y perfeccionamientos fruto de la experiencia. Se dirigió al amplio salón y luego a la cocina de concepto abierto, donde las paredes de cristal que iban del suelo al techo envolvían la estancia y ofrecían una vista impresionante. La mansión se alzaba sobre una colina aterrazada, rodeada de una exuberante flora violeta y azul, rebosante de la vida propia de Sheronia 4. A lo lejos, las agujas cristalinas de Sena, la capital del planeta, perforaban el horizonte como brillantes espadas. Max se afanaba en la encimera, cortando una fruta de raíz que había aprendido a disfrutar y calentando una hogaza del pan más parecido que pudo encontrar en este mundo. Se movía con soltura, casi como un ama de casa, preparando suficiente comida para él y los 3 estrontianos que aún dormían. Mientras le daba un mordisco al pan tibio y ligeramente especiado, se acercó a la mesa baja de cristal que había en el centro de la habitación. Estaba cubierta de montones de notas, tabletas de datos, mapas estelares e investigaciones garabateadas sobre ruinas antiguas, fenómenos de líneas telúricas y mitologías galácticas. Habían transcurrido 3 años terrestres desde que él y Odín abandonaron Asgard. Tenía previsto regresar a la Tierra de inmediato. Odín, por supuesto, tenía otros planes. Entre detener a unos bandidos espaciales, robar una reliquia maldita a un culto de la Estrella Negra y rescatar a una princesa, Max había olvidado sus planes de volver a casa. Ahora eran héroes. Conocidos, queridos y tal vez incluso un poco temidos. Jade, ¿qué hora es? Preguntó Max. Tras una pausa, la voz familiar y tranquila del anillo respondió. Actualmente son las 7 del horario estándar galáctico. Día 33, mes 32, ciclo 32, 122. Calendario local. Día 2, mes 43, año 4323. Hora estándar terrestre. 3 años, 2 meses y 22 días desde su llegada. ¿Por qué siempre dice la cita completa? Gracias. El tiempo era algo que Max aún intentaba comprender mientras vagaba por las estrellas. Odín juraba por las estaciones asgardianas, que abarcaban décadas, y los meses llevaban nombres de dioses que Max apenas podía pronunciar. La galaxia en la que se encontraba ahora seguía el tiempo estándar galáctico, un sistema imperial tan frío y burocrático como su nombre sugería, y cada planeta tenía además su propio calendario local. Por suerte, el anillo se encargaba de los cálculos. Max llevaba tiempo usando semanas y meses terrestres por su propia salud mental, y Jade hacía las conversiones automáticamente siempre que necesitaba comunicarse con Odín o con cualquier habitante local. También me pediste que te recordara, añadió Jade, que fueras a buscar a Odín. Se suponía que debías haberlo hecho ayer. Max se frotó la nuca, sonriendo. Claro. Me distraje. Miró hacia el dormitorio, y su sonrisa se ensanchó. Le vino a la mente el recuerdo de su encuentro con las 3 mujeres estrontianas que estaban ansiosas por celebrar al héroe que salvó su planeta. Las bebidas, la fiesta en la ciudad y todo lo que siguió. Lo encontraré hoy, dijo Max, terminando de desayunar. Pero antes, ¿alguna novedad sobre el artefacto que encontramos? No respondió Jade.
Se necesitan datos adicionales. El análisis actual no es concluyente. Max asintió, sin sorprenderse. El artefacto se había convertido en un constante dolor de cabeza. Todo había comenzado durante su segundo año en el espacio Shear. Habían rescatado un carguero varado cerca del cinturón de Zarn, y uno de los supervivientes, un anciano erudito demacrado, le contó a Max algo que nunca olvidaría. Las habilidades que Max usaba le recordaban una leyenda que había leído de niño, sobre una civilización perdida de monjes pacíficos conocida como los teléfono Barik. Según la descripción del hombre, los teléfono Barik poseían las mismas habilidades que él. Eran un pueblo que, de alguna manera, había dominado el espectro emocional. Se decía que los monjes eran ermitaños, que rara vez abandonaban su mundo y, según la leyenda, fueron aniquilados por un cataclismo. Como arqueólogo, Max no pudo resistir la oportunidad de ser Indiana Jones en el espacio. Como linterna verde, no podía ignorar a un pueblo que parecía tener conexión con el espectro. Cuanto más descubría, más se convencía de que el teléfono Barik había accedido al espectro emocional mucho antes de su llegada, destrozando su antigua suposición de que la presencia de dicho espectro en este universo había comenzado con él. Max se acomodó en el sofá de la sala, con el artefacto en sus manos. Una losa rectangular de metal antiguo grabada con intrincados símbolos que brillaban tenuemente a la luz de la mañana. Con el ceño fruncido, repasó cada curva y símbolo. Exhaló y dejó la losa sobre la mesa, frotándose el puente de la nariz. Tal vez debería dejar esto de lado, por ahora, tal vez deberías ir a la Tierra como planeaste hace 3 años, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera terminar de pensarlo, unos pasos resonaron a sus espaldas. Se giró, sonriendo al ver a las 3 mujeres estrontianas de la noche anterior entrar en la sala de estar, casi desnudas. Buenos días, dijo Max, acercándose a ellos. Sonrieron, estirándose como gatos. Una bostezó y se frotó los ojos mientras las otras 2 se dirigían hacia la comida que él había preparado. ¿Comida? Dijo uno de ellos, sorprendido. ¡Qué considerados! Max señaló la comida. Sírvete. Necesitarás energía. Otro sonrió con sorna. ¿Por qué planeas cansarnos otra vez? La tercera añadió con un tono sensual. Estábamos pensando en tomarnos el día libre, y pasarlo aquí mismo. Max soltó una risita, atrajo a una de ellas hacia sí y la rodeó con un brazo por la cintura. Eso, querida, es lo mejor que he oído en todo el día. Se rieron entre dientes, apoyándose en él. Max, la voz de Jade se interrumpió con calma, pero con atención, nave entrante. Firma de alta energía. Coincide con las especificaciones de la clase 10. Vector de aproximación. Directo. Max se giró hacia el balcón, con una expresión cada vez más severa. Una de las mujeres se unió a él, entrecerrando los ojos hacia el cielo. «Esa es, una nave de clase 10», murmuró. La segunda mujer silbó. «Eso vale lo que gano en 10 vidas. Quédense aquí, señoras. Déjenme ver quién es». Se dirigió al amplio balcón mientras la nave descendía. Sus motores antigravedad ronroneaban, con un suave y aterciopelado zumbido. Elegante y opulenta, la nave exhibía el diseño de alto rango de los Shear. Metal pulido que se extendía en elegantes curvas, incrustado con oro y grabado con runas alienígenas que brillaban como la luz de las estrellas. Con un destello de luz verde, Max se elevó desde el balcón y se deslizó por el aire cálido, aterrizando justo cuando el panel lateral del barco descendía para convertirse en una rampa. Surgieron 2 figuras. El primero fue un hombre alto y de hombros anchos llamado Odin. Greenland. Odin remó, sonriendo. He regresado. Max sonrió con sorna. Y con un nuevo amigo, veo. Sí. Le siguió la segunda figura. Un extraterrestre con piel escamosa de color verde dorado y porte majestuoso. Alto y digno, vestía túnicas que ondeaban tras él con cada paso preciso. Su cabeza era reptiliana y angulosa, con ojos como soles gemelos y una voz tan afilada como una hoja pulida. Debes ser linterna verde, dijo el alienígena con una reverencia respetuosa. O Greenland, como te llama el príncipe Odin. Max asintió, cambiando de postura. Ese soy yo. Soy Iruzan, enviado de su majestad la Majestrix Sharia, gobernante del Imperio Shear. Max arqueó las cejas. Es un honor, enviado, respondió, adoptando un tono más formal. Antes de que el momento se prolongara, Odin le dio una palmada en el hombro a Max con su franqueza habitual. Max, el enviado, solicita nuestra ayuda. Por fin podremos dejar de perseguir planetas fantasma y volver a la guerra y la gloria de verdad. Max soltó una risita. Ya me lo imaginaba. Iruzan ofreció una sonrisa cortés. Entonces, ¿por qué no hablamos dentro de la nave? Max asintió.
Liderar el camino. Ascendieron por la rampa y el interior se desplegó ante ellos con un lujo absoluto. Los suelos de metal oscuro pulido brillaban, entretejidos con vetas plateadas que simulaban circuitos eléctricos. Las paredes estaban adornadas con grabados de cristal de arte Shiar, hologramas cambiantes y mapas estelares flotantes. Una iluminación tenue seguía sus movimientos, ajustando el tono y la calidez para armonizar con su presencia. Esto es impresionante, dijo Max, contemplando el elegante salón, los lujosos asientos y la brillante consola de mando. Iruzan hizo un gesto con orgullo ceremonial. Alojamientos totalmente equipados, suites para invitados, una sala de entrenamiento, un motor de gravedad autoajustable y, por supuesto, un motor de salto forjado en las fundiciones espirales de Danur. Los motores más rápidos del imperio. Max sonrió con sorna. ¿Por qué tengo la sensación de que estás intentando vendernos esto? Los ojos de Iruzan brillaron. No es una venta, linterna. Es un regalo la mismísima Majestrix. En agradecimiento por tus hazañas por todo el imperio y por lo que esperamos que hagas a continuación. Max volvió a mirar a su alrededor. El barco era extraordinario. Con una embarcación como esta, no tendría que depender de su anillo para cada viaje. El anillo era más rápido, sí, pero estas comodidades hacían que los viajes más largos fueran mucho más atractivos. Miró a Odín, que ya estaba tumbado en un cómodo asiento, bebiendo de una petaca. Volviéndose hacia Iruzan, Max dijo: muy bien, enviado, tiene nuestra atención. ¿Qué es exactamente lo que quiere la Majestrix? Tus hazañas se han convertido en leyenda, dijo Iruzan con serena dignidad, mientras sus ojos dorados alternaban entre ellas. En todo el espacio Shiar, las transmisiones holográficas narran tus victorias. Larinses, por ejemplo, y la batalla contra Mikotrax, la inteligencia fúngica que casi consumió el planeta. Max soltó una risita y asintió. Malditas setas. Odín se rió. Sí, y oliste a Bichen podrido durante una semana. A lo largo de sus aventuras, Max no había hecho más que fortalecerse. Su comprensión del anillo se había profundizado, especialmente después de luchar contra Mikotrax, pero incluso 3 años después sentía que apenas había arañado la superficie de su poder. Iruzan esbozó una leve sonrisa diplomática. Y aún así, ambos salieron victoriosos. Solo eso ya les habría valido el reconocimiento. Pero luego estaba el asunto de los Acanti. El ambiente en la habitación cambió. La sonrisa de Max se desvaneció. Las manos de Odín se cerraron en puños. Los Acanti eran ballenas espaciales pacíficas e inteligentes, criaturas majestuosas que migraban de sistema en sistema y eran veneradas por muchas culturas. Max y Odín se enfrentaron a cazadores que los cazaban por sus huesos y un líquido especial que contenían, y en cuestión de semanas ese grupo dejó de existir. La voz de Odín se endureció. Nos aseguramos de que quienes los cazaron ya no respiren. Iruzan inclinó la cabeza solemnemente. El imperio recuerda. Solo esa acción le valió el respeto de la Majestrix. Hizo una pausa y luego añadió. Y no olvidemos, Etarnis, tu magistral diplomacia para evitar la guerra civil. Max sonrió con sorna. Había tenido suerte. Incluso ahora no estaba seguro de cómo había logrado persuadir a ambas partes para que eligieran la paz, pero la mayor parte del imperio lo consideraba un maestro de la diplomacia. El tono de Iruzan se tornó formal. Lo cual me lleva al motivo de mi visita. La Majestrix solicita su ayuda una vez más, en un asunto delicado y peligroso. Max se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de asunto? El enviado juntó las manos a la espalda y comenzó a caminar de un lado a otro. En los confines del espacio Shiar se encuentra una federación de 5 sistemas conocida como la Federación Barrún. Su pueblo, los Barrún, es orgulloso, fuerte y ferozmente independiente. Desde hace algún tiempo, el imperio ha intentado negociar su incorporación. Pero ha salido mal, adivinó Max. Iruzan asintió. Muy mal. La situación se ha agravado. Ha estallado una guerra civil entre las facciones que apoyan la adhesión al imperio y las que se oponen vehementemente. Colonias enteras han sido arrasadas. Estimamos que hay más de 1 millón de muertos. Max frunció el ceño. ¿Por qué no intervienes y lo detienes? La mirada de Iruzan se agudizó. Porque si intervenimos directamente, confirmaremos los peores temores de los sistemas indecisos. Que somos conquistadores disfrazados. No lo somos, y la Majestrix no se arriesgará a dar esa impresión. Odín cruzó los brazos. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Creemos, dijo Iruzan con cautela, que su presencia, independiente, neutral pero influyente, podría inclinar la balanza. Apoyen al gobierno legítimo, protejan a su pueblo y ayuden a poner fin al conflicto. Discretamente.
Max asintió, con la mente ya puesta en marcha. ¿Quieres que hagamos lo que los Shear no pueden hacer sin que parezca obra del Imperio? Precisamente respondió Iruzan con una leve reverencia. Max miró a Odin, que permanecía de pie con los brazos cruzados y una expresión escéptica. Pensaba que por fin podríamos retomar el rumbo hacia nuestro destino original. Odin gimió. Midgard. Vamos, Greenland. La mismísima Magistrix ha solicitado nuestra ayuda. Max arqueó una ceja. ¿De verdad nos incumbe esto, la guerra civil, la expansión imperial? Podría ser, replicó Odin con una sonrisa. En una semana, o incluso menos. Acabamos con los rebeldes, ganamos algunas medallas y luego vamos a Midgard. Max suspiró, lamentando ya su concesión. Está bien. Iruzan, con la sonrisa de un diplomático consumado, dio un paso al frente. Espléndido. La nave es suya, Príncipe Odin, linterna. Úsela como desee. Max le dirigió a Odin una mirada de reojo. Una semana. Odin alzó la mano en un gesto de burla. Una semana, y luego Midgard, tal como lo querías. 6 meses, innumerables batallas y un tratado de paz roto después y Max surcó la oscuridad del espacio como un cometa verde, pasando a toda velocidad junto a los restos destrozados de una docena de naves de guerra. El caos reinaba a su alrededor. Fragatas en llamas, naves capitales fracturadas que derramaban plasma en el vacío. Naves rebeldes azules y plateadas se enfrentaban a cruceros Barroom en brutales combates aéreos. Odin está retenido en el nivel 6, la cubierta más baja de la estación, informó Jade. Red de seguridad activada. Se han detectado más de 200 hostiles. Los ojos de Max se entrecerraron tras su máscara. Entonces irrumpimos. Un rugido de fuerza de voluntad surgió de su anillo. Una armadura esmeralda resplandeció a su alrededor, sus brazos se transformaron en cañones brillantes mientras se dirigía hacia la fortaleza rebelde que tenía delante. 10 millas de metal oscuro erizado de torretas, la base de operaciones de los rebeldes. Alzó ambos brazos y lanzó 2 haces de luz verde que atravesaron las naves que se aproximaban. Los cazas se vaporizaron. Las fragatas se agrietaron y se hicieron añicos. Miles de personas debieron morir en ese instante. Max se aceleró hacia la estación. Disparos láser pasaron zumbando a su lado. Una muralla de drones automatizados se elevó para interceptarlos, pero no representaban ningún peligro para él. Conjuró una enorme estructura a modo de ariete. Prepárense para el impacto, advirtió Jade. ¡Ah! Gritó Max. ¡Boom! Atravesó el casco exterior en una explosión de luz y furia, con llamas que se extendían por los pasillos de acero. Las alarmas sonaron con fuerza. Los mamparos crujieron. Toda la estación se estremeció bajo el peso de su voluntad. Max aterrizó en cuclillas, ya dando forma a nuevas armas. El cansancio se reflejaba en la barba desaliñada bajo sus ojos brillantes, pero la peligrosa luz verde no hizo más que intensificarse. La armadura se reformó pieza a pieza. Elegantes placas reforzadas se ajustaron a su pecho, brazos y piernas. Sus guanteletes se transformaron en sistemas de armas multifuncionales. Un cañón de plasma en un brazo, una hoja retráctil en el otro y lanzamisiles que surgieron sobre cada hombro. Una pantalla de visualización frontal, HUD, apareció fugazmente dentro de su casco. Enemigos, docenas. Cientos. Matémoslos a todos con un rugido, Max se lanzó hacia adelante. La estación se sumió en el caos. Cada pasillo se convirtió en una zona de guerra. Las torretas giraban hacia él solo para ser destruidas antes de poder disparar. Los soldados rebeldes desataron una lluvia de disparos de plasma. Max respondió con una potencia descomunal, diezmando escuadrones con una precisión implacable. Las explosiones sacudieron la estructura. El fuego arrasó los compartimentos destrozados y el oxígeno se escapó en ráfagas ensordecedoras. Aún así, Max siguió adelante y imparable. Irrumpiendo en un hangar en medio de la batalla, divisó a Odin. Despojado de sus armas, con la capa hecha jirones y relámpagos crepitando a su alrededor mientras combatía contra un pelotón de guardias. Mjolnir giraba en un arco mortal, destrozando cráneos y mamparos por igual. Odin. Gritó Max, aterrizando a su lado y blandiendo una brillante espada de construcción contra otra oleada de tropas. Odin sonrió entre el humo y la carnicería. Greenland. Estos necios jamás podrían retenerme por mucho tiempo. Max lanzó una andanada de misiles esmeralda. Odin respondió con un torrente de relámpagos que arrasó un corredor entero. Juntos sembraron la destrucción en la estación. Necesitamos la sala de control, gritó Max por encima del estruendo. Sí. Rugió Odin, mientras rayos brotaban de sus dedos. Acabemos con esto.
Lucharon hacia arriba, cubierta tras cubierta, la estructura misma de la estación temblaba bajo su embestida. La resistencia fue feroz, pero nada pudo resistir su furia combinada. Max lideró el ataque, con rayos esmeralda que destrozaban las barricadas. Odín lanzó Mjolnir, despejando habitaciones con golpes atronadores. Finalmente irrumpieron en la enorme y abovedada cúpula de mando, cuyo anillo de consolas resplandecía con símbolos de advertencia. Y allí estaba él. Yarrick, el líder de los rebeldes. Alto, de piel azul y ojos plateados, con antenas erizadas sobre una frente surcada, se giró bruscamente para encararlos, mostrando los dientes. Yarrick, gritó Max, avanzando con Odín a su lado, se acabó. Ríndete. El líder rebelde gruñó. ¿Crees que me arrodillaré ante marionetas Shi'ar? ¿Que me exhibirán como un trofeo? Echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, una risa salvaje y descontrolada. No, linterna. Haré que me recuerden para siempre. Golpeó la palma de su mano contra una consola. Detrás de él, una enorme puerta de salto cobró vida. La energía recorrió el casco de la estación. El espacio se plegó. ¡Zas! Toda la estructura se sacudió mientras el campo estelar se agitaba y giraba. Max se tambaleó, la voz de Jade resonando en su oído. Max, hemos saltado. Coordenadas actuales. Órbita sobre Barloon. La estación en la que está descendiendo. Trayectoria. Impacto directo sobre la capital. Los ojos de Max se abrieron de par en par. No, más allá de la mirilla, la esfera azul verdosa de Barloon se hinchaba. La estación caía rápidamente en una trayectoria de colisión que mataría a millones. Llegas demasiado tarde, se jactó, con los brazos extendidos como si se deleitara con el castigo divino. Los Shi'ar, toda la Federación, todos nos recordarán a nosotros y a nuestra causa. La estación se estremeció al precipitarse a través de la atmósfera superior. El fuego lamía el casco. Las sirenas aullaban. Max apretó la mandíbula. Le temblaban los puños, y todo su cuerpo resplandecía con una furiosa luz esmeralda. Odín dio un paso al frente, con relámpagos crepitando a su alrededor. Max, ¿qué hacemos? Odín nunca usaba su verdadero nombre a menos que la situación fuera realmente desesperada. Max no miró hacia atrás. Su voz era baja, controlada, pero también airada. Una semana. Dijiste una semana. Max, ahora no es el momento, ya basta. Max se giró, con los ojos echando chispas. Estoy harto de estos malditos rebeldes y su maldita guerra. ¿Y de que los malditos Shi'ar nos metan en esta mierda? Se acabó. El anillo palpitaba, y a su alrededor crepitaban chispas verdes y dentadas. Max extendió la mano. Dame Mjolnir. Odín dudó apenas un instante antes de lanzar el martillo. Max la atrapó en el aire. Un poder divino recorrió su brazo, algo familiar tras haberlo usado en muchas batallas. Cerró los ojos, respiró hondo y luego los abrió, brillando con más intensidad. Con un gesto, una estructura de contención envolvió a Odín, encerrándolo en un escudo de luz esmeralda. Esta vez no participas. Antes de que Odín pudiera protestar, Max se elevó a toda velocidad, atravesando la cúpula de mando y abriendo un enorme agujero en el casco reforzado. Yarrick apenas tuvo tiempo de maldecir antes de quedar inconsciente y morir de una muerte muy dolorosa. Pero la estación seguía cayendo. Max disparó hacia abajo, con Mjolnir en la mano. Miró el martillo y luego al coloso que descendía. Capa tras capa de energía verde se formó alrededor del arma, forjando una gigantesca estructura de martillo con Mjolnir en su núcleo. Fuerza de voluntad y magia asgardiana entrelazadas, relámpagos verdes crepitando sobre su superficie. Construir de forma estable, informó Jade. Bien. Max alzó el martillo impulsado por su voluntad y, con un rugido primigenio, lo blandió. ¡Bum! El primer impacto destrozó el ala de babor de la estación. El segundo agrietó su columna vertebral central. Golpe tras golpe, fuego y escombros cayeron a través de la atmósfera superior. Atacó una y otra vez hasta que toda la estación se desintegró, calcinándose antes de que un solo fragmento pudiera alcanzar la capital que se encontraba debajo. En la superficie del planeta, millones de personas alzaron la vista para contemplar un nuevo sol verde que florecía en el cielo. Por las nornas, maldito loco, lo lograste. Susurró Odín, sobrecogido. En lo alto, Max flotaba entre las llamas que se extinguían, respirando con dificultad, mientras el resplandor del martillo finalmente se atenuaba. Contempló el mundo intacto y se rió. Por fin se acabó. Todo lo que sucedió después de la batalla pasó como en un sueño. Fueron aclamados como héroes. En el corazón de la capital de Barloon se desplegó una gran ceremonia.
Estandartes ondeaban al viento, músicos tocaban y multitudes rugían mientras Max y Odín se mantenían en el centro de todo. Ataviados con túnicas ceremoniales, recibieron medallas forjadas con aleaciones raras y fueron proclamados amigos de honor del pueblo Bar. Dignatarios pronunciaron discursos. Supervivientes les agradecieron. Niños contemplaban con asombro a sus nuevos héroes. Max, sin embargo, dejó de escuchar en cuanto comenzó la ceremonia. Su mente bullía con todo lo que había sucedido en los últimos 6 meses. De vuelta de bordo de su nave, se dejó caer en el asiento del piloto, desplomándose tan profundamente que su mirada se perdió en la nada. Frente a él, Odín estaba sentado, con los codos sobre las rodillas y los hombros encorvados. Durante un largo rato ninguno de los dos pronunció palabra. El silencio se cernió entre ellos. Por fin Max exhaló, un suspiro largo y hueco. Mierda, murmuró Odín. La respuesta de Max fue tan seca. Fue una semana muy larga. Joder, repitió Odín, más despacio esta vez, la palabra pareciendo hundirse en las placas de la cubierta. Max se agarró la cabeza, clavándose los dedos en el pelo. Oh, Dios mío, ¿qué demonios? ¿Qué demonios? Ah. Odín no respondió. Sus ojos estaban vacíos, atormentados. Max gimió de nuevo, más fuerte. No puedo más, tío. Ah. Tantos muertos. ¿Qué demonios? ¿Qué mierda? Odín finalmente habló, con voz baja. Casi morimos. Max lo miró fijamente. Así que estás de acuerdo. Odín asintió lentamente. Joder, sí, Greenland. Eso fue, no tenía el control de nada. Incluso los asgardianos tienen límites, joder. Max miraba fijamente al frente, los recuerdos parpadeaban como relámpagos. Todavía puedo oler los cadáveres, ¿por qué harían? Susurró. Odín miró su propia mano. Temblaba. Mira esto, dijo en voz baja, extendiéndola. Mi mano no para de temblar. Max se inclinó hacia adelante, con la respiración entrecortada. ¿Por qué me hiciste hacer esto? No lo sé, Max. Espetó Odín con los ojos desorbitados, pero se contuvo y los cerró. Su voz se redujo a un murmullo. Quizás y después de todo lo que pasó con mi padre, quería demostrar algo. Demostrar que tenía razón. Que era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digno para ser rey. Se quedó en silencio por un momento. Pero no así, susurró finalmente. Por las nornas y no así. Max se llevó las palmas de las manos a la cara. El anillo en su dedo parpadeaba con una luz tenue, intentando sin éxito acallar el trauma. Ay, agradecía que el anillo le ayudara a fortalecer su mente, pero después de todo lo que había sufrido, ni siquiera eso era suficiente. Odín soltó una risa corta y amarga. Vayamos a Midgard, Max. El aburrido Midgard te animará. Sí. La Tierra. Deberíamos haber ido allí desde el principio, esto fue un error. Max asintió lentamente, con las manos aún cubriéndole los ojos. Sí, vamos a la Tierra. Midgard. Descansa un poco, dijo Odín, mientras se disponía a encender la nave. Yo te llevaré volando hasta allí. Sí, de acuerdo. Se dio la vuelta y regresó a su cabaña con paso pesado, decidido a dejar atrás los horrores de los últimos meses, con la esperanza de que cuando volviera a abrir los ojos, estaría viendo la Tierra. Hogar. Nota del autor. Sí, eso fue una referencia a Rick y Morty. Este capítulo tenía como objetivo desarrollar la relación entre Max y Odín para mostrar que han luchado juntos, han pasado mucho tiempo codo con codo y se han convertido en verdaderos amigos. Los próximos capítulos contarán con la participación de algunos eternos, un hechicero, un mutante y algunos viajeros del tiempo. Capítulo 10. El primer hechicero supremo. El viento traía consigo el hedor acre del humo y la muerte. La ceniza flotaba en la brisa como copos de nieve grises, y el aire mismo temblaba con algo peor, algo antinatural. Una corriente de corrupción, amarga y punzante, impregnada del inconfundible toque de la dimensión oscura. Agamotto aminoró el paso, su capa ondeando al viento teñido de hollín. Cerró los ojos. Su bastón, cálido al tacto, palpitó levemente mientras extendía la mente, no en busca de la vida, sino del eco de lo que no debería ser. La influencia del reino de Dormammu impregnaba profundamente este lugar. Llevaba semanas siguiendo a los hechiceros oscuros, desde que sintió por primera vez su presencia fugaz mientras estudiaba con los místicos de las tribus Munda. Ahora, temía, había llegado demasiado tarde. Al llegar a la cima de una loma en las colinas ennegrecidas, divisó un asentamiento. Yacía en ruinas. Las chozas humeantes se derrumbaban hacia adentro. Carros destrozados y restos carbonizados cubrían el suelo. Los gritos de los supervivientes llenaban el aire.
Un niño, de no más de 10 años, arrastraba en sus temblorosos brazos lo que solo podía ser el cuerpo de su padre. Una mujer estaba sentada en el barro, acunando un fardo de tela empapada en sangre. El aire vibraba de agonía y, peor aún, el brillo aceitoso de una energía arcana danzaba sobre el suelo como espejismos de calor. Llego demasiado tarde, susurró Agamotto, con la voz cargada de tristeza. Al acercarse, el crujido de sus botas sobre la tierra quemada llamó la atención. Tras una empalizada rota, emergieron 7 hombres cansados, ensangrentados, pero rebosantes de furia. Portaban armas sencillas. Lanzas de cobre y hueso, hachas desgastadas por el uso y cuchillos aún resbaladizos por la sangre. Gritaban en una lengua que rozaba los vestigios de la memoria de Agamotto. Alzó una mano con serenidad y se concentró. Glifos místicos centellearon en su garganta mientras lanzaba un suave hechizo de traducción. Paz, dijo con voz tranquila pero firme. Soy un amigo. No pretendo hacer daño. Los hombres lo rodearon rápidamente, formando un semicírculo poco definido. Apretaron sus armas con fuerza. Uno de ellos, un hombre alto con la piel cubierta de hollín y la pintura de guerra corrida por las mejillas, dio un paso al frente. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Agamotto, dijo el hechicero con suavidad, bajando su bastón. No pretendo hacerte daño. Solo busco ayudarte. Agamotto se acercó, con cuidado de no provocar temor. Sus ojos recorrieron los restos humeantes, que brillaban tenuemente. La mancha de la dimensión oscura aún estaba fresca, como un derrame de petróleo en la realidad. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó en voz baja. El mismo hombre alto habló. Bestias, escupió. Parecían hombres pero también eran animales. Venían del bosque, con los ojos rojos como la sangre, sombras que cobraban vida. Sus cuerpos eran como humo y fuego. Mataban a todo aquel que se interponía en su camino. No sabemos qué hicimos para enfurecer a los ancestros y qué les hicimos y su voz se quebró. No has hecho nada. Estas son obras de espíritus malignos y puedo ayudar a los heridos, añadió Agamotto, acercándose un poco más. El alto guerrero entrecerró los ojos. ¿Eres un hombre sabio? ¿Un sanador? Agamotto vaciló solo un instante, luego asintió. Sí, lo soy. Con miradas cautelosas aún fijas en él, los aldeanos permitieron que Agamotto pasara. Caminó lentamente hacia los restos del pueblo, contemplando la devastación. Se movía de persona en persona, arrodillándose junto a los niños heridos y quemados, los hombres y mujeres con profundas laceraciones, los ancianos tosiendo por el aire contaminado. Con cada uno, Agamotto susurraba suaves conjuros en voz baja. Sus manos brillaban tenuemente con una luz sanadora, sutil y velada, oculta tras gestos que parecían oraciones o rituales. Los aldeanos no sabrían que era magia, y ese era precisamente el objetivo. Habían visto demasiadas muertes producto de la brujería. No tenían por qué temer lo mismo de un desconocido que les ofrecía ayuda. Con cada herida que curaba, Agamotto también purgaba la persistente mancha de la dimensión oscura, extrayéndola como veneno de una herida. Esta se deslizaba hacia su báculo, que brillaba brevemente con la corrupción absorbida antes de purificarse. Trabajó durante horas sin descanso. Cuando terminó, la tierra misma comenzó a sentirse más ligera. El aire viciado se purificó y la opresiva quietud empezó a disiparse. No se quedó mucho tiempo. Tras asegurarse de que los aldeanos estaban a salvo, se escabulló, pues aún tenía que dar caza a los hechiceros oscuros. Ese era su propósito, un viaje que había comenzado 10 años antes. Agamotto provenía de una tribu de monjes populares pacíficos, como los llamaban muchos forasteros, que habitaban en lo alto de las grandes montañas. Lo perdió todo cuando una secta de ellos sucumbió al llamado de Dormammu. Habían sido bondadosos y sabios, pero la tentación los consumió desde dentro. Agamotto fue el único superviviente. Recordaba con claridad cómo perdió todo lo que amaba. Ese día juró que jamás volvería a permitir que tal oscuridad echara raíces. Los años transcurridos habían sido duros. Había estudiado con místicos, luchado contra espíritus, derramado sangre en tierras extranjeras y contemplado vacíos que susurraban promesas a las que no se atrevía a prestar atención. Había aumentado su poder, pero aún no era suficiente. Cuando estuviera listo, no solo lucharía contra los seguidores de Dormammu. Los sellaría a él y a otros como él, alejándolos de la tierra para siempre, manteniendo este mundo fuera de su alcance. Otro día de viaje lo encontró oculto entre árboles altos y retorcidos al pie de una cresta rocosa. A lo lejos se abría una cueva, cuya entrada parecía una herida en el corazón de la montaña. Un tenue resplandor violeta y rojo, vestigio de oscuros rituales, brillaba en la entrada. Y ante ella, los vio. Se le cortó la respiración.
Las figuras parecían hombres, pero no lo eran. Formas humanoides, retorcidas y deformes, vestidas con armadura reptiliana, con los ojos brillando de color carmesí. Por Visanti, y susurró Agamotto. ¿Qué es esto? ¿Pudieron estos hombres haber visto transformados por el mismo Dormammu? ¿Hasta qué punto llegaba su depravación? De repente, uno de ellos se giró y lo vio. Agamotto maldijo su error. Gritaron y se abalanzaron sobre él. El instinto guió su movimiento. Extendió una mano. Que las bandas carmesí de Citorak sean retenidas. Cintas de una brillante fuerza roja giraban en espiral por el aire, envolviendo a los hombres corrompidos más cercanos. El suelo temblaba al impacto de las bandas, que ataban extremidades, cuello y torso. Pero entonces, grieta. Las ataduras se rompieron. Los hombres corruptos rugieron y avanzaron, inmunes a lo que debería haberlos atado. Los ojos de Agamotto se entrecerraron. Estos no eran hechiceros oscuros comunes y corrientes. Los chillidos rasgaron el aire mientras las criaturas se abalanzaban, con las garras extendidas y los ojos carmesí ardiendo de odio. Agamotto hizo girar su bastón adoptando una postura defensiva y alzó la otra mano, cuyos dedos formaron intrincados gestos. Su voz resonó con autoridad. Llamas de Foltín, abrasad a los malvados. Un fuego blanco azulado brotó del círculo de su mano, rugiendo en una columna que arrasó con dos enemigos que se abalanzaban sobre él. Estos gritaron mientras las llamas consumían carne y alma por igual, para luego convertirse en cenizas. El resto siguió adelante, sin inmutarse. Uno arrojó un fragmento de sombra condensada con forma de lanza, que silbaba con la esencia de la dimensión oscura. Agamotto lo esquivó y contraatacó. Inversión de Ragador. Trazó un sigilo en el aire. El rayo de sombra se congeló, giró y luego rebotó con el doble de velocidad, impactando contra su origen. El impacto destrozó el hombro de la criatura, que cayó al suelo aullando. Sin embargo, sigue siendo más avanzado. Ahora 3 de ellos lo rodeaban. Uno se acercaba con una velocidad aterradora. Agamotto entrecerró los ojos. Garras de Tior, arrancad el alma de la carne. Un glifo floreció en el aire ante él, y de él brotaron garras espectrales con un resplandor anaranjado. Arremetieron contra el atacante principal, desgarrando no solo su cuerpo sino también su forma astral. La criatura gritó, se convulsionó y cayó muerta. Los restantes intensificaron su ataque, uno lanzando fuego, el otro creando un hechizo oscuro. Los ojos de Agamotto se abrieron de par en par. No había tiempo para esquivar. Velo de Baltor, protégeme de la ruina. Su voz resonó con fuerza, y una cúpula de glifos hexagonales superpuestos cobró vida con un brillo iridiscente. Los 2 proyectiles impactaron contra la barrera, desatando un calor abrasador y un fuego negro. El escudo resistió, pero por los pelos. Agamotto apretó los dientes mientras las grietas se extendían como telarañas por los símbolos. Entonces, un estruendo ensordecedor resonó en el campo de batalla. Un hechicero corrompido salió disparado hacia atrás cuando un puño dorado se estrelló contra su pecho con gran fuerza, destrozándolo. Entre el humo emergió una figura alta. Piel bronceada, cabello corto y oscuro, ojos que brillaban con poder, puños resplandecientes con energía dorada. Junto a él aterrizó una mujer ataviada con una armadura blanca resplandeciente, con el cabello dorado ondeando al viento. Una espada brillaba en su mano como un fragmento de sol. Con rápidos y gráciles golpes, abatió a otro ser corrompido. Primero le cortó el brazo y luego le clavó la hoja en el corazón. Agamotto, momentáneamente sobresaltado, aprovechó la oportunidad. Con el bastón en alto, se unió a los recién llegados en un contraataque final. El trío se movía al unísono. Los puñetazos dorados del hombre fracturaban costillas y armaduras. La espada de la mujer danzaba con precisión divina. Los hechizos de Agamotto desgarraban las almas de sus enemigos. El último de los corrompidos se desplomó con un grito hueco, su cuerpo disolviéndose en cenizas y humo. El silencio se apoderó del claro. Agamotto se enderezó, respirando con dificultad, su bastón aún brillaba débilmente. Observó a los 2 desconocidos, con curiosidad reflejada en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, asintiendo con respeto. El hombre se crujió los nudillos y examinó los restos humeantes. Llevamos días siguiendo la pista de estos extraños desviantes, dijo con voz ronca y sombría. La mujer fijó su mirada dorada en Agamotto. Soy Tena, dijo, bajando su espada resplandeciente, y este es Gilgamesh. ¿Qué sois? Preguntó Agamotto. ¿Sois, como yo, practicantes de las artes místicas? Somos eternos, respondió Tena simplemente. Un destello de reconocimiento apareció en los ojos de Agamotto. Las leyendas hablaban de los eternos, seres de gran poder que una vez caminaron sobre la tierra.
Creía que ustedes, los monjes, nunca salían de sus grandes montañas, comentó Tena, observándolo. Yo soy el último de mi tribu, respondió Agamotto en voz baja, con un tono de tristeza en sus palabras. La expresión de Tena se suavizó. Entonces lamento tu pérdida. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, y luego frunció el ceño. Dijisteis que sois eternos, pero yo creía que vuestra especie había desaparecido hace mucho tiempo. Gilgamesh rió y cruzó sus enormes brazos. Muchos lo hicieron, pero algunos nos quedamos, para cazar. Asintió hacia los restos humeantes. Desviados. Aún abundan en las sombras, y bajo tierra, sobre todo bajo tierra. He oído hablar de ellos, dijo Agamotto lentamente. Pero las antiguas leyendas afirmaban que los dioses los destruyeron por su crueldad y sus fechorías. Gilgamesh soltó una risita. Puede que los dioses hayan destruido sus imperios, dijo Tena con una sonrisa irónica, pero muchos desviados sobrevivieron bajo tierra, pudriéndose, aún peligrosos. Su mirada se desvió hacia la entrada de la cueva. ¿Sabes por qué estos desviados parecen diferentes? Normalmente no son tan difíciles de matar, añadió. La expresión de Agamotto se ensombreció. Se han aliado con Dormammu, el destructor de mundos. Tena frunció el ceño. Eso lo explica. Han caído aún más bajo de lo que imaginaba. Siguen muriendo igual, cariño, solo que un poco más duro, murmuró Gilgamesh. No, dijo Agamotto, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes. Si suficientes de ellos se consagran a Dormammu y logran invocarlo, devorará este mundo, toda esta dimensión. El rostro de Gilgamesh se tornó serio. Bueno, eso no es bueno. Tena alzó su espada hacia la caverna. Entonces, aquí termina todo. Lo que sea que estén planeando, lo que sea que quede, se acaba ahora. Agamotto levantó una mano. Esperen. Primero necesitamos saber más. Si realmente están aliados con Dormammu, no pudo terminar. El aire se rasgó con un crujido violento y se abrieron portales a su alrededor. Surgieron figuras imponentes, seres deformes y desfigurados, envueltos en zarcillos de sombra humeantes. Sus ojos rojos sangre brillaban y sus extremidades retorcidas palpitaban con runas arcanas. Algunos vestían la misma armadura reptiliana de antes. Otros parecían estar envueltos en la oscuridad misma. La corrupción de la dimensión oscura rezumaba de su piel como una enfermedad. Una energía radiante envolvía a Agamotto mientras mandalas resplandecientes giraban sobre sus antebrazos y su báculo levitaba tras él, palpitando con luz. Tena alzó su espada dorada y los puños de Gilgamesh ardieron con poder dorado. Esto fue comenzó Agamotto. Trampa, terminaron Tena y Gilgamesh al unísono, entrecerrando los ojos mientras la horda corrupta se acercaba. El bosque temblaba mientras las sombras se extendían por doquier, espesas como humo. Los desviantes corruptos los rodeaban. 20, no, más de 40, quizás incluso más cuerpos retorcidos, convulsionados por la corrupción de la dimensión oscura. De detrás de cada roca, árbol y ladera emergían, sus brillantes ojos carmesí perforando la penumbra. Oh, mira, son incluso menos inteligentes que antes, murmuró Gilgamesh. No es momento para bromas, querida, respondió Tena, evaluando rápidamente la situación. Entonces, desde la boca de la cueva, apareció un horror aún mayor. Marchando en formación lúgubre, más de 50 desviados aparecieron a la vista, cada uno con una armadura más pesada y placas grabadas con símbolos rojos ardientes. Se separaron cuando una figura imponente emergió tras ellos. Él era diferente a los demás. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura púrpura con forma de mandalas superpuestos, oscura, angulosa y rebosante de energía malévola. Sus ojos ardían como brasas gemelas, y cintas crepitantes de magia caótica centelleaban alrededor de sus manos. Susurró el líder, extendiendo los brazos. Los 3 cazadores, acorralados como presas. Lo habéis hecho demasiado fácil. Agamotto dio un paso al frente, mientras glifos dorados giraban sobre sus palmas. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, advirtió con voz tranquila pero severa. Estás buscando la destrucción, silencio. No voy a aceptar lecciones de un ser inferior, gruñó el líder. Su mirada ardiente se posó en Tena y Gilgamesh. Y en cuanto a ustedes, eternos, y será un placer borraros de este mundo. Mis hermanos y hermanas caídos claman venganza. Gilgamesh gruñó. Tena simplemente entrecerró los ojos. El líder alzó los brazos, con un poder palpable. Dormammu vendrá. El pacto se cumplirá. Mis emisarios ya recorren el mundo, despertando a nuestros parientes ocultos a su gloria. Pronto, incluso los grandes celestiales temblarán ante nuestro poder. Tena puso los ojos en blanco. ¿Podrías dejar de hablar, por favor?
Lanzó su espada, un rayo de luz dorada. Con un movimiento casual, el líder la atrapó en el aire y la alzó por encima de su cabeza, sonriendo como un depredador. Mátenlos. La horda corrupta rugió al unísono y cargó. La batalla había comenzado. Decenas de desviantes corruptos surgieron por todas partes. Fuego teñido de sombras brotó de sus manos, dirigiéndose a toda velocidad hacia Agamotto y sus aliados eternos. Por las bandas carmesí de Citorak, deténganse. Gritó Agamotto. Cintas de magia carmesí brillante surgieron en espiral de sus manos y envolvieron a 5 desviantes que cargaban contra él, deteniéndolos en el aire. Las cintas se apretaron aún más, estrangulándolos hasta que las criaturas gritaron y se desintegraron en destellos de humo maldito. Pero otros ocuparon su lugar. Tena se abrió paso entre la horda, abatiendo a muchos. Derribó a 2 en un abrir y cerrar de ojos, esquivó un rayo de energía oscura y jadeó cuando un tercero la alcanzó en el hombro. Se tambaleó, su espada titilando. Gilgamesh, con los puños envueltos en energía dorada, rugió y destrozó el rostro de un desviante que gruñía, aplastándolo. Se giró solo para ser alcanzado por una ráfaga de fuego oscuro. Su armadura se agrietó y cayó de rodillas. Los ojos de Agamotto se abrieron de par en par. Velo de Baltor. Una cúpula de glifos hexagonales brilló alrededor de Tena y Gilgamesh justo a tiempo, absorbiendo una lluvia de proyectiles sombríos. El velo palpitó, se deformó, pero resistió, por ahora. Los desviados los rodearon como lobos. Uno de ellos dio un paso al frente y desató un torrente de llamas negras. Reversión de Ragador. Rugió Agamotto. La explosión giró en el aire, cambió de rumbo y golpeó a quien la lanzó con el doble de fuerza. El desviante explotó en una nube de huesos y cenizas, pero los demás no se detuvieron. Uno tras otro, lanzaron hechizos corruptos, oscureciendo el cielo con furia arcana. El velo se resquebrajó. Agamotto alzó ambas manos, y un nuevo se formó entre sus dedos. Llamas de Foltín abrasan a los malvados. Un fuego blanco azulado se propagó hacia afuera en un amplio arco, incendiando a media docena de desviados, quemando sus cuerpos y penetrando en la vil esencia espiritual que yace debajo. Pero aún llegaron más. Lanza de Serafín, acierta de lleno. Gritó Agamotto, invocando una ardiente lanza blanca. La lanzó con fuerza, y ésta se dirigió hacia un alto desviante que canalizaba energía cerca de la entrada de la cueva. La lanza estalló contra su pecho, derrumbando parte del acantilado con la criatura bajo los escombros. Aún así, no fue suficiente. Gilgamesh sangraba por varias heridas, y Tena había caído de rodillas. Agamotto sintió que su energía se agotaba. El escudo parpadeó. A su alrededor, los desviantes cantaban, tejiendo un vasto hechizo de invocación. Los Eternos habían pagado un alto precio por subestimar a sus enemigos. Estaban en inferioridad numérica. Superados. La barrera no duraría ni un minuto más. Agamotto dio un paso al frente, con los brazos extendidos, y reunió hasta la última gota de poder que tenía. Cadenas de Kraken. Rugió. Cadenas oscuras y brillantes brotaron de la tierra, atravesando piedra y aire por igual. Se abrieron paso entre la materia sólida y se enroscaron alrededor de los desviados que recitaban el conjuro, inmovilizando extremidades, sellando bocas y encadenando pensamientos. El encantamiento se hizo ánicos. La invocación se detuvo. La reacción fue feroz. Agamotto se tambaleó, con la sangre goteando de su nariz y la visión borrosa, mientras se retiraba tras el escudo junto a Tena y Gilgamesh. Tenemos que retirarnos, susurró Tena. Agamotto pronunció un último conjuro con labios temblorosos. Arco de Anarach, atraviesa el velo. Una hoja de energía pura surcó el aire, dividiéndose en una docena de ondas cortantes que atravesaron roca y carne por igual. Los desviados se desplomaron en montones silenciosos, sus almas corrompidas cercenadas. Aún más enemigos brotaron de la cueva. Fuera de la cúpula, la horda restante se congregó para un asalto final. El escudo se resquebrajó de nuevo, con más fuerza y profundidad. Agamotto cayó de rodillas. Gilgamesh intentó levantarse, pero no lo logró. La espada de Tena se apagó. Iban a morir. Gilgamesh tosió, la sangre brotaba de la comisura de sus labios mientras se agarraba el costado. Maldita sea, no así, murmuró, con la voz quebrada por el dolor y la furia. Tena se arrodilló junto a él, con su armadura de oro blanco agrietada, las manos presionadas sobre la profunda herida en sus costillas, brillando débilmente con la poca energía curativa que le quedaba. Deberíamos haber tenido más cuidado. Ella alzó la vista. El escudo crepitaba, y Agamotto permanecía encorvado y temblando, con ambos brazos en alto y los dedos temblorosos mientras sostenía el velo de Baltor.
Glifos de luz naranja brillante giraban a su alrededor, quebrando y estremeciéndose bajo la implacable presión de los desviados del exterior. Gilgamesh lo miró con los dientes apretados. Hechicero, ¿tienes algún otro truco bajo la manga? Agamotto no miró hacia atrás. Ninguna, me temo, dijo en voz baja. Conservo mis últimas fuerzas en este escudo. Fuera de la barrera, la horda corrupta vestida de púrpura y negro se acercaba para dar el golpe final. Su líder, el desviante con armadura púrpura cuyos ojos de brasas ardían con furia fanática, alzó la mano para dar la señal. Este es el final, pensó Agamotto, con el corazón inundado de tristeza. El mundo será consumido por Dormammu. Rezó a todos los dioses que conocía de su propia tribu y de todas las culturas con las que se había encontrado, pidiendo ayuda. Y entonces el cielo cambió. Un estruendo repentino sacudió los cielos. El viento amainó. Las nubes se volvieron negras. Tena levantó la vista bruscamente. ¿Qué es esto? Los ojos de Agamotto se abrieron de par en par. Este no soy yo, susurró. Los desviados se detuvieron, mirando al cielo. Incluso su líder vaciló. Un pilar de luz verde partió las nubes en lo alto. Surgió del suelo. Agamotto no pudo sentirlo, y estaba seguro de que no era algo místico, bueno, al menos no algo con lo que estuviera familiarizado. Las nubes de tormenta se desplazaron, vetas verdes de luz recorriéndolas. Un relámpago brilló color esmeralda y luego cayó. ¡Bum! El primer proyectil impactó en el centro de las filas de los desviante, vaporizando a una docena en un instante. Luego otro. Y otro más. Cayeron rayos verdes. Decenas de rayos impactaron en el campo como un castigo divino. Cada impacto dio en el blanco. Cada ser maligno alcanzado por la luz gritó y se desvaneció, sus formas corrompidas, borradas de la existencia, cuerpo y alma por igual. Su líder se giró bruscamente, alzando una mano en señal de desafío. No. Esto no es. Crack. Un rayo esmeralda lo alcanzó, vaporizándolo en el acto. Todo terminó en cuestión de segundos. El humo se elevaba en espiral desde la tierra calcinada. Los árboles circundantes eran siluetas ennegrecidas. Donde antes se alzaba una horda de desviantes, solo quedaba el silencio. Tena se quedó mirando fijamente. Gilgamesh volvió a toser, murmurando. Ese, tampoco eras tú, ¿eh? Agamotto no dijo nada. Sus manos cayeron al apagarse las últimas brasas del escudo. Un jadeo entrecortado escapó de sus pulmones. Sus túnicas estaban chamuscadas y desgarradas, pero aún así se apresuró a ir al lado de Gilgamesh. Quédate quieto, murmuró, presionando sus dedos resplandecientes sobre la herida del Eterno. Por la gracia de los serafines, sana y restaura. Una suave luz dorada emanaba de sus manos. Gilgamesh se estremeció, y luego gruñó agradecido al sentir cómo la carne se contraía bajo el tacto de Agamotto. Tena permanecía de guardia, espada en mano, con la mirada fija en el norte. Lo siento, dijo en voz baja. Dos y que vienen del norte. Gilgamesh se incorporó con un gemido. ¿Más enemigos? Quizás sean nuestros salvadores, respondió Agamotto, escudriñando el horizonte. Entonces oyeron voces amortiguadas que se acercaban. ¿Lo ves? Te dije que funcionaría. Bueno, me has demostrado que estaba equivocado, Odin. Eso fue increíble. Piensa en las otras combinaciones que podríamos probar. Ya tengo algunas en mente. Espera, no hables tan alto. Creo que nos pueden oír. Ah, claro. Tena puso los ojos en blanco y gritó. Ya los hemos oído. Si no son enemigos, acérquense. Una pausa y entonces, de entre los árboles, emergieron dos figuras. El primer recién llegado era alto y de hombros anchos, con una capa roja sobre una túnica azul. En su mano sostenía un martillo que aún crepitaba con el resplandor de un relámpago. La segunda figura flotaba justo por encima del suelo, enfundada en una armadura verde brillante. Un símbolo esmeralda y blanco resplandecía en su pecho. Flotaba y los observaba con ojos penetrantes, captando cada detalle. El hombre de armadura verde esbozó una sonrisa amable. Hola, dijo. Gilgamesh arqueó una ceja. ¿Y ustedes dos quiénes son? El portador del martillo dio un paso al frente. Soy Odin Borson, príncipe de Asgard, declaró. Y este, añadió, señalando a su compañero, es mi hermano de batalla, Greenland. Linterna verde, corrigió el otro hombre con una sonrisa. O simplemente linterna, si te resulta más fácil. Observó el campo de batalla calcinado. Parecía que necesitabas ayuda. Agamotto parpadeó, asimilando la llegada de los dos. Eternos, desviados que adoraban a Dormammu, y ahora estos extraños procedentes de donde quiera que vinieran.
Este dijo con cansancio es, sin duda, el día más extraño de mi vida. Capítulo 11. De vuelta a casa. Max permanecía sentado en silencio en medio del río, rodeado por el suave murmullo del agua y el susurro de los árboles en las orillas. Su pequeña barca de pesca, que brillaba tenuemente con una energía verde, se mecía suavemente con la corriente. Una construcción que él mismo había hecho, robusta pero sencilla. En sus manos, una caña de pescar a juego vibraba con la misma luz, con su anzuelo y segal tan funcionales como cualquier cosa hecha de madera y cuerda. La línea se sacudió. Con un tirón rápido, Max sacó un pez plateado que brillaba bajo el sol de la mañana. Se inclinó hacia adelante y lo bajó a una cesta verde brillante que tenía a su lado. Este era el séptimo. Podría haberlo hecho de 1000 maneras más fáciles. Llevaba una de las armas más poderosas del universo envuelta en su dedo. Con un simple pensamiento, podría haber invocado una red enorme, vaciado el río por completo o creado una máquina para extraer cada pez con precisión. Pero ese no era el punto. Era un lugar tranquilo. Le recordaba a su hogar, a las tardes de su infancia con su abuelo, sentados en silencio, esperando a que los peces picaran, sintiendo el sedal en la mano. Miró dentro de la cesta y asintió levemente. Había estado buscando un pez en concreto cuando empezó, y ahora tenía 7. La barca se desvaneció bajo él mientras se elevaba en el aire, con la cesta flotando a su lado. Se deslizó sobre el agua, y la luz del amanecer proyectaba franjas doradas sobre la superficie del río. El río Indo. Max aterrizó suavemente en la orilla cubierta de hierba, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra empapada de rocío. Se giró para mirar el río. Llevaba ya una semana de vuelta en la tierra. Tras la pesadilla de Baardum, Odin había volado directamente hasta aquí con su nave. Max le había pedido que aterrizara en el extremo norte del subcontinente indio. Había venido aquí principalmente porque, desde que se interesó por la historia antigua, el misterio de la civilización del Valle del Indo lo había fascinado. Incluso intentó participar en las excavaciones que se realizaban allí cuando empezaba su carrera, pero las tensiones geopolíticas se lo impidieron. Y ahora ya estaba aquí. Y no solo aquí, sino en un pasado muy, muy lejano. Según sus cálculos, fue alrededor del 3400 a.C. Técnicamente demasiado pronto para la Edad de Bronce, un período en el que era un experto. Pero claro, ese no era su universo. Ya había visto indicios de que las cosas eran diferentes. Una metalurgia demasiado avanzada y redes comerciales a gran escala que aún no deberían existir. El corazón de Max latía más rápido solo de pensarlo. Max caminaba con paso firme por el sendero de tierra, la cesta de pescado balanceándose a cada paso. Con un tenue destello de luz verde, su traje de linterna verde se desvaneció, dejando al descubierto la ropa sencilla que llevaba debajo. Lo último que necesitaba era llamar la atención innecesariamente con un traje resplandeciente de poder sobrenatural. Había conocido a muchos de los lugareños del pueblo cercano de Maluca. Para lo que debería haber sido la preedad del bronce, estaban sorprendentemente avanzados. Ya trabajaban con herramientas de bronce y utilizaban intrincadas redes comerciales que se extendían no solo hacia el este, sino también a tierras que ni siquiera había imaginado. Maluca era uno de los asentamientos más importantes de la región, un centro cultural donde los comerciantes intercambiaban cornalina, lapislázuli y cereales procedentes de territorios lejanos al norte, oeste y este. El pez que había pescado, llamado Iru por los aldeanos, era un manjar muy apreciado en la región. No era para el desayuno de Heliodin, no, era un soborno, una ofrenda a cambio de información sobre un misterio que estaba investigando. La construcción se ha disipado, anunció Jade con voz tranquila. Max arqueó una ceja. ¿Cuánto duró ese? Un día, 4 horas, 44 minutos y 2 segundos. Max sonrió. Nuevo récord. Estaba mejorando. Durante los últimos meses, se había esforzado por mantener la integridad de la estructura durante largos periodos, especialmente a grandes distancias. Justo el día anterior, había logrado crear un pequeño satélite en órbita. Un satélite funcional. Permaneció en su lugar, orbitando de forma estable e incluso transmitiendo una señal de vídeo de baja resolución a un receptor construido en tierra. Con los años, había aprendido mucho sobre el anillo de energía y se estaba volviendo más fuerte, pero era un proceso lento, siempre interrumpido por alguna nueva distracción. El pueblo de Maluca apareció ante nosotros, con sus bajas construcciones de ladrillo cocido que brillaban cálidamente bajo el sol de la mañana. Los campesinos trabajaban los campos, los niños jugaban cerca de los canales de riego.
Max se dirigió directamente a la gran casa en el centro, sin duda el edificio más impresionante, con sus capas de ladrillo y tallas de arcilla que flanqueaban la entrada. Jopal, el comerciante, estaba sentado justo afuera, encorvado sobre una tabla de madera, contando los fardos de mercancías. Cuando levantó la vista y vio a Max, gimió. «Otra vez tú», murmuró Jopal. «Ya te dije que no te voy a decir nada». Max alzó la cesta. «Vamos, amigo mío. He traído regalos». «Ningún regalo puede», Jopal se detuvo al ver los peces. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Son esos, Iru?» Max asintió. «Los atrapé yo mismo». «Irui», repitió Jopal, poniéndose de pie. «Muy raro. Muy caro». «Y todo tuyo», dijo Max, «si me dices lo que quiero saber». Jopal lo miró fijamente durante un largo rato, haciendo claramente cálculos mentales. Luego suspiró. Está bien, está bien. Ven conmigo. Le hizo una seña a Max para que entrara. El interior era modesto, pero bien construido. Las paredes estaban pintadas con motivos del antiguo Indo. Toros, peces y otros animales estilizados. Max no perdió el tiempo en formalidades. Dejó la cesta en el suelo y vertió el pescado en un gran cuenco de barro. «Estoy aquí por una sola razón», dijo. «¿Quién está comprando todo ese lapislázuli en cantidades tan grandes?» Los ojos de Jopal se entrecerraron con recelo. «¿Por qué quieres saberlo?» La verdadera razón era simple, pero difícil de explicar. Max estaba fascinado por la magnitud de la red comercial con la que se había topado. Alguien compraba enormes cantidades de lapislázuli, pagando no con cuentas ni trueques, sino con bronce puro y, a veces, incluso con oro. Tales transacciones eran inauditas para aquella época. Max podría haber rastreado a los compradores por otros medios. Tenía el poder para hacerlo, pero eso habría sido aburrido. De esta manera, se divertía más. Jopal se pasó la mano por la barba canosa y cedió con un suspiro. Vienen del oeste. Atracan en el puerto de Arnal 2 semanas al sur si sigues el río y luego te haces a la mar. Pagan con bronce tan puro que brilla como la luz del sol, y a veces con otro metal y más duro, más reluciente, algo que jamás he visto. Solo los señores mercaderes de Arnal lo tienen. Max se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quiénes son estos comerciantes? ¿De qué parte del oeste vienen? Jopal se rascó la barbilla. Siempre dicen que vienen de una ciudad llamada Weiss. Cuando hablan de su gobernante, usan el mismo título. El Rey Dios. Max se quedó paralizado, entrecerrando los ojos. ¿Era? Jopal asintió. Eso dicen. Afirman que su ciudad es lo suficientemente grande como para albergar 1000 aldeas como esta, pero no me creo esas fanfarronadas ridículas. ¿Dios Rey, en Weiss? Murmuró Max entre dientes. Weiss, el antiguo nombre egipcio de la ciudad de Tebas. Eso significaba que este dios rey gobernaba desde Egipto. La sonrisa de Max se amplió. Jopal extendió las manos. Eso es todo lo que sé. No ando por ahí haciendo muchas preguntas. Max se puso de pie y asintió respetuosamente. Has sido de gran ayuda. Al salir al exterior, sintió cómo el sol ascendía sobre los campos. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Tebas? ¿En esta época? Imposible. En su universo, Egipto aún se encontraba en su era predinástica, con tribus y protoestados disputándose a lo largo del Nilo. Narmer no unificaría el Alto y el Bajo Egipto hasta 2 siglos después. Pero este no era su universo. Primero, el Valle del Indo ya estaba más avanzado de lo que debería. Ahora Egipto ya estaba unificado y gobernado por un faraón de Tebas. Necesitaba ir a Egipto. Max sobrevoló a baja altura las crestas arboladas hasta que divisó el claro donde se encontraba su barco, oculto el regalo de la Majestrix del Imperio Shiar. Bajo un árbol de hojas anchas, Odín yacía perezosamente sobre la hierba, con un brazo detrás de la cabeza, roncando suavemente. Su manto rojo lo cubría, y Milnir descansaba a su lado, medio enterrado entre flores silvestres. Max aterrizó sin hacer ruido, sus botas apenas doblaron la hierba. Los ronquidos cesaron. Con los reflejos de un guerrero veterano, los ojos de Odín se abrieron de golpe. Se incorporó, parpadeó una vez y le dedicó a Max una sonrisa ladeada. «Entonces sí, ¿encontraste lo que buscabas?» Max asintió. «Sí, y creo que te interesará». Odín se puso de pie, estirándose hasta que le crujieron las articulaciones. «Si has vuelto para darme lecciones sobre otra vasija de barro de Midgard, te juro por las nornas», Max soltó una risita. «Nada tan aburrido. Al oeste hay una ciudad que, al parecer, está gobernada por un rey dios». Odín arqueó una ceja. ¿Un rey dios? Ah. Probablemente un engreído midgardiano que gobierna 3 chozas y un pastizal para cabras.
No lo creo, dijo Max, acercándose. Quiero ver el lugar con mis propios ojos y conocer a ese dios rey. Entonces no nos quedemos aquí parados, respondió Odín, mientras ya se dirigía a grandes zancadas hacia el barco. En cierto modo, esperaba que discutieras y suplicaras que te dejaran ir. Empiezo a disfrutar de este lugar, respondió Odín, todo guerrero necesita un respiro. Max lo observaba atentamente. Durante los 4 años que habían viajado juntos, se habían convertido en amigos inseparables. Su vínculo, forjado en batallas y aventuras, era genuino. Sin embargo, Max nunca olvidó quién era Odín. El mismísimo Odín, futuro padre de todos, famoso por sacrificar casi cualquier cosa, incluso a otros, en su búsqueda del conocimiento. Aún ahora, atisbos de esa naturaleza se manifestaban en él, más allá de ser un guerrero. Era calculador, astuto e insaciablemente curioso. Así que Max guardó sus propios secretos, especialmente lo relacionado con el anillo. El anillo fascinaba a Odín. Su poder, su origen, su potencial. Max siempre esquivaba sus preguntas, intuyendo el afán de conocimiento de Odín. Por su parte, Odín había formulado teorías sobre los orígenes de Max. Max había dejado escapar demasiados detalles del vasto universo Marvel, información que ningún erudito asgardiano poseía. La conclusión actual de Odín era que Max era un ser cósmico olvidado que sufría de amnesia. Una teoría conveniente, una que Max no vio motivo para corregir. Max se unió a Odín a bordo de la nave aún sin nombre, oficialmente la nace por falta de consenso sobre un nombre mejor. Con un suave zumbido, la nave se elevó del claro, se envolvió en una distorsión brillante y se deslizó suavemente hacia el cielo. Max se recostó en el asiento del copiloto, con las piernas apoyadas despreocupadamente, mientras Odín se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos para observar el horizonte a través de la amplia ventana. Midgard, murmuró Odín. Supongo que tiene un encanto peculiar. Max soltó una risita. Mejor que los últimos mundos que visitamos. Durante varios minutos se deslizaron en silencio hasta que la voz de Jade interrumpió, tranquila pero urgente. Max, estoy detectando señales de energía anómalas aproximadamente a 3 millas de distancia. Max se enderezó. ¿De qué grado de anomalía estamos hablando? 2 de las señales coinciden con lo que el conjunto de datos Sheronian clasifica como presencia celestial. Eso hizo que ambos hombres se detuvieran a reflexionar. Odín arqueó una ceja y sus ojos brillaron de repente. ¿Celestiales? Ja. Quizás Midgard no sea tan aburrido después de todo. Max asintió bruscamente. Bájanos. Volaremos el resto del camino. El holograma verde Jade al timón asintió, guiando la nave hacia un discreto punto de aterrizaje entre las colinas. Afuera, Max volvió a armarse con su armadura completa de linterna verde. Odín alzó Mjolnir. Juntos se lanzaron por los aires hacia las anomalías reportadas. Incluso desde la distancia vieron pulsos de luz, ráfagas de energía desconocida, las inconfundibles ondas de la batalla. Max disminuyó la velocidad, flotando. Con un pensamiento, creó un pequeño dron con forma de dardo y lo lanzó a toda velocidad. Una pantalla de visualización esmeralda, construida en segundo plano, flotaba a su lado. Odín flotaba cerca, martillo en mano. ¿Es este uno de tus nuevos trucos? Max no respondió. Su mirada estaba fija en la pantalla mientras la cámara del dron hacía zoom sobre el campo de batalla. Era un caos total. Criaturas de sombras, encorvadas y con garras afiladas, con retorcidas volutas de humo, se abalanzaban contra una brillante barrera naranja. El escudo en forma de cúpula, grabado con mándalas, se arremolinaba con patrones que Max solo había visto empuñar al Doctor Strange. Dentro se encontraban 3 figuras. Fuera, monstruos de sombras lanzaban su propia magia retorcida, corrompida y púrpura, que evocaba las mismas formas de los mándalas. Odín se inclinó, con los ojos brillantes de expectación. Un combate glorioso, sin duda. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante como un rayo, con Mjolnir en la mano. Max corrió tras él, dejando tras de sí una estela verde como la de un cometa. A medida que se acercaban, el campo de batalla quedó completamente a la vista. Decenas de criaturas sombrías rodeaban el escudo, mientras que el cielo se distorsionaba con una energía crepitante. Entonces preguntó Max, con un tono de tensión en la voz, ¿cómo vamos a hacer esto? Por una vez, Odín guardó silencio, observando la escena. Luego habló. Esas criaturas apestan a magia negra y Odín hizo una pausa por un momento mientras formulaba un plan. ¿Recuerdas la batalla sobre Telios? No me lo recuerdes, murmuró Max, mientras los recuerdos de Barron pasaban por su mente. Concéntrate, Greenland, dijo Odín con severidad. Ese escudo está a punto de colapsar. Invocaré una tormenta con Mjolnir.
Tú la potenciarás y la guiarás como la última vez, pero a mayor escala. El escudo de abajo ya se estaba agrietando. Max asintió una vez. Bien. Enciéndelo. Odín cayó del cielo como una estrella fugaz, alzando Mjolnir en alto. Lanzó un conjuro asgardiano y los cielos respondieron. Las nubes se agitaron, y entonces. ¡Crack! Los relámpagos caían como rayos, trazos irregulares de oro blanco. Max alzó ambas manos, con una fuerza de voluntad arrolladora. Un rayo de luz esmeralda brotó de sus manos y se elevó hacia las nubes de tormenta. El relámpago de Odín se entrelazó con la energía verde, fusionándose en una radiante tempestad viridiana. Con un rugido, Max redirigió el torrente hacia abajo. El rayo combinado impactó contra el campo de batalla con una fuerza estremecedora. Crack-tom. Rayos verdes cayeron en columnas, impactando contra los monstruos de las sombras. Uno a uno, se convirtieron en humo negro y ceniza. El suelo se agrietó, el aire tembló y, en cuestión de segundos, el campo de batalla quedó despejado. Solo quedaron tierra quemada y tenues vestigios de energía. Max descendió flotando, recuperando el aliento, y aterrizó junto a Odín, que ya se reía y apretaba el puño en señal de victoria. Funcionó. Gritó Max, atónito y eufórico. Ja, ja. ¿Lo ves? Odín sonrió, mientras los relámpagos seguían crepitando a su alrededor. Te dije que funcionaría. Max sonrió con suficiencia. Bueno, me has demostrado que estaba equivocado, Odín. Eso fue asombroso. Se dirigieron hacia las 3 personas que habían salvado. Ahora, dentro del escudo que se disipaba, se veían claramente 2 hombres y una mujer. Piensa en las otras combinaciones que podríamos probar. Dijo Odín con los ojos brillantes. Ya tengo a algunos en mente, y respondió Max, con la voz entrecortada mientras observaba al trío que tenían delante. Se acercó un poco más y murmuró, esperen, esperen, no hablen muy alto. Creo que nos oyen. Oh. Cierto, susurró Odín. Una voz clara y serena resonó más adelante. Era la mujer de la armadura blanca. Ya os hemos oído. Si no sois enemigos, acercaos. Bueno, parece que esa es nuestra señal. Hola, dijo Max mientras se acercaban. El más corpulento de los 2 hombres entrecerró los ojos, especialmente al mirar a Max. ¿Quién eres? Odín dio un paso al frente con confianza, su capa ondeando tras él, Mjolnir en mano. Max flotaba justo encima, un resplandor verde girando a su alrededor. Soy Odín Borson, príncipe de Asgard, dijo, señalando al cielo. Y este es mi hermano de batalla, Greenland. Linterna verde, corrigió Max con un gesto despreocupado. O simplemente linterna, si es demasiado largo. Parecía que necesitabas ayuda, añadió sonriendo. Capítulo 12. En busca de un rey dios. Max observó atentamente a las 3 figuras, intentando comprender quiénes o qué eran. El escudo que habían conjurado lucía los característicos mandalas circulares de los hechiceros de la tierra, que brillaban con la misma luz anaranjada que los hechizos de Strange. Lo primero que pensó Max fue obvio. Hechiceros. Como la ancestral. Como Strange. Espera, y su mirada se posó en el hombre de rasgos tibetanos, cuyo bastón brillaba tenuemente en la mano. Es ese. Los ojos de Max se abrieron de par en par. ¿Podría ser Agamotto? Como si lo hubiera invocado, el hombre dio un paso al frente e hizo una leve reverencia. Soy Agamotto, dijo con voz tranquila y profunda. Mierda. Pensó Max, intentando no mostrar su asombro. La mujer rubia que estaba a su lado dio un paso al frente. Su armadura blanca resplandecía con una tenue luz dorada, y su espada dorada aún vibraba de energía. Soy Tena, dijo. Y este es Gilgamesh. Puedo presentarme, gruñó Gilgamesh con expresión molesta, sosteniendo una mano ensangrentada. Agradecemos su ayuda. Eternos, se dio cuenta Max. Claro. Su mente dio vueltas. Agamotto y los Eternos. Oh, espera, ¿eso significa que la Tierra es una especie de huevo celestial? Espero que no, pensó Max. Odín dio un paso al frente, mostrando su lado más audaz. Menuda batalla te has visto envuelto, dijo. Habrías muerto de no ser por nuestra oportuna llegada. Agamotto asintió solemnemente. Su ayuda fue oportuna y muy apreciada. Tienes razón. Estuvimos al borde de la muerte, añadió tras una pausa. Max notó que Tena lo observaba con atención, con la mirada penetrante y escrutadora. Se volvió brevemente hacia Odín, con voz fría. ¿Un asgardiano, sí? Odín asintió con orgullo. En efecto. Ya he conocido a algunos, dijo Tena pensativa, entrecerrando ligeramente los ojos. Hace casi un milenio. Mucho menos ruidosos que tú, y volvió a mirar a Max.
Pero tú, ¿qué eres, linterna? Pareces humano. Odín soltó una risita antes de que Max pudiera hablar. ¿Greenland? ¿Mi guardiano? Ja. Ni siquiera él mismo sabe lo que es. Gilgamesh ladeó la cabeza. ¿Qué poder posees? Max desestimó la pregunta con una leve sonrisa. Eso no es importante ahora mismo. Lo importante, es que sepamos que acabamos de vaporizar. Agamotto dio un paso al frente con expresión sombría. Eran desviados, pero retorcidos, transformados, corrompidos por la influencia de Dormammu. Se han entregado voluntariamente a la dimensión oscura. El tono de Max se endureció. ¿El mismísimo destructor de mundos? ¿Lo conoces? Preguntó Agamotto, sorprendido. Max asintió. Odín frunció el ceño, contemplando la tierra arrasada. Supongo que no eran todos, ¿verdad? Y pensar que una vez dije que Midgard era aburrido. Agamotto negó con la cabeza. No. Esto es solo el principio. Si me ayudas, Linterna Verde, Príncipe Odín, tal vez podamos terminar con esto rápidamente, antes de que el velo entre mundos se rompa. ¿En qué podemos ayudar? Preguntó Max. Agamotto mantuvo un semblante serio mientras continuaba. El líder de este grupo, antes de morir, reveló que ya había enviado emisarios a otros asentamientos desviados, propagando la corrupción de Dormammu. Tena se cruzó de brazos, con expresión sombría. Los asentamientos marginales están muy bien escondidos. Incluso a nosotros nos cuesta localizarlos. Gilgamesh asintió solemnemente. Debemos encontrar a estos emisarios rápidamente, dijo Agamotto. Si logran contactar con sus parientes, si convencen a más desviados de seguir este camino, la sombra de Dormammu se extenderá más rápido de lo que podremos contener. Max apretó la mandíbula. Entendido. Entonces, encontraremos a los emisarios, y los mataremos. Y los desviados también. Rara vez logramos localizar sus ciudades subterráneas, añadió Gilgamesh, mientras sus puños brillaban levemente con energía dorada. Tena se volvió hacia Agamotto. ¿Hay alguna forma de rastrearlos? Agamotto asintió, alzó las manos y murmuró en una lengua antigua. Mandalas dorado-anaranjadas brillaron en el aire ante él, girando con símbolos y glifos. Lentamente, 3 puntos de luz brillantes emergieron de la proyección. Ahí dijo, con los ojos entrecerrados. 3 firmas. Su fuerza vital está contaminada por la dimensión oscura. Puedo sentirlas. Gilgamesh entrecerró los ojos al ver las luces flotantes. Veo 3 puntos brillantes, pero no sé dónde están exactamente. Ah, supongo que no ves lo que yo veo, respondió Agamotto. Quizás pueda encontrar una manera más clara. Max dio un paso al frente y conjuró una brillante construcción verde de la Tierra, con el globo giratorio flotando junto a la proyección de Agamotto. Muéstranos esto. Tena arqueó una ceja, claramente impresionada. ¿Tienes habilidades extrañas, linterna? Agamotto asintió con aprobación y luego agitó la mano, transfiriendo los marcadores luminosos al mapa verde de Max. 3 puntos brillantes parpadearon en el globo holográfico. Hay una aquí, dijo Agamotto, señalando el extremo sur del subcontinente indio, cerca de la isla de Lanka. Otro palpitaba en el extremo norte, en el Ártico. Y uno yace en los desiertos helados del norte. Hizo otro gesto. El último está al borde de un gran desierto. Estos dos, señaló los marcadores sobre Lanka y el Ártico, muestran múltiples indicios de vida. Los ojos de Tena se entrecerraron. Hay varios emisarios en el sur y en el norte, pero solo uno se dirige hacia el desierto. Eso sugiere que hay más de un asentamiento desviante en esas 2 primeras ubicaciones. Agamotto asintió. Eso significa que debemos dividirnos en equipos de 2 para el sur y el norte. El único emisario y uno de nosotros debería ser suficiente. Max aprovechó la oportunidad. Tomaré el que va hacia el desierto. Agamotto se volvió hacia él, sorprendido. ¿Estás seguro? Max sonrió con aire de suficiencia. No te preocupes, soy el más fuerte aquí, puedo con esto. Lo dudo, replicó Odín, cruzándose de brazos. Tena miró a Gilgamesh, y luego volvió a mirar a Max. Muy bien. Gilgamesh y yo nos vamos al sur. Agamotto asintió brevemente. Entonces Odín y yo tomaremos la ruta del norte. Debemos actuar con rapidez. Cuanto más tiempo perdamos, más se extenderá la corrupción de Dormammu. Odín le dio una palmada en el hombro a Max. Elegiste la presa fácil, Greenland. Max sonrió. O tal vez sea la más difícil. Esto les ayudará a encontrarlos, dijo Agamotto, trazando un mandala naranja que apareció alrededor de las muñecas de Max y Tena.
Max estudió los símbolos luminosos, preguntándose si podría diseñar sus creaciones con esos mismos patrones o, mejor aún, aprender de Agamotto y combinar la hechicería con el poder de la voluntad. Las posibilidades eran infinitas. Tena, ajustándose las correas dañadas de su armadura, le lanzó a Max una mirada de reojo. Lantern, no te aventures demasiado al oeste. Hay algo, el Rey Dios, dijo Max, interrumpiéndola. Sí, he oído hablar de él. Es precisamente por eso que decidí venir aquí, pensó. Su mirada se agudizó. Entonces sabes que no debes entrar en su reino. ¿Quién es este tipo, en realidad? Se preguntó Max, pero él solo ofreció una sonrisa enigmática. Antes de partir, se le ocurrió una idea. Se dirigió a Odín y conjuró una lanza verde luminiscente, cuyo diseño recordaba a Gungnir. ¿Qué es esto? Preguntó Odín, alzando el arma. Solo dime cuánto tiempo tardas en desaparecer, respondió Max. Con un saludo burlón y un destello de luz esmeralda, se elevó hacia el cielo con la mente acelerada, no solo por la tarea que tenía por delante, sino también por lo que le aguardaba más allá de las arenas del desierto. Egipto. Tebas. Y el misterioso dios rey. Max se elevaba por encima de las aguas turquesas del mar Arábigo, el viento lo azotaba mientras la costa se curvaba en el horizonte. El sol brillaba sobre las olas, su luz dorada comenzaba a atenuarse con el avance del día. El rastreador que Agamotto había colocado en el brazo de Max comenzó a vibrar suavemente cuando este cruzó la zona objetivo. De acuerdo, murmuró Max, disminuyendo la velocidad de su vuelo. Escudriñó la costa que se extendía bajo sus pies y luego se adentró más en el interior, con los ojos entrecerrados en busca de cualquier rastro del emisario. Los minutos se convirtieron en una hora, y el sol comenzó a descender a sus espaldas. Max suspiró. Esto está tardando demasiado. En ese preciso instante, Jade intervino. Ahora estoy detectando la misma señal energética que antes en el cuadrante noroeste. Max sonrió. Ja. Toma eso, rastreador de Agamotto. De repente, el rastreador desapareció. Espera, ¿dónde se fue? Lo quité, respondió Jade secamente. Max parpadeó. ¿Puedes hacer eso? Me llevó tiempo a analizar la estructura, dijo. Estaba hecha de energía interdimensional. Basándome en lo que he aprendido, he desarrollado contramedidas parciales contra firmas mágicas similares. Entonces, dijo Max, con los ojos brillantes, ¿ahora tenemos alguna defensa contra la hechicería? No existen datos suficientes para confirmar esa hipótesis. Se requiere un análisis más profundo. Sigue estando genial. Siguiendo las indicaciones de Jade, Max ajustó su rumbo y descendió. ¿Dónde está ahora? Justo debajo, dijo Jade. Pero la señal se está debilitando rápidamente. Max bajó la mirada y entonces lo vio. Un destello de símbolos púrpuras parpadeantes. Hechicería. Descendió velozmente, aterrizando al borde de un acantilado para obtener una vista más clara. Abajo, se libraba una batalla. Un grupo de desviados, distintos de los monstruosos y corruptos que había encontrado antes, combatían contra una figura solitaria envuelta en una magia oscura y arremolinada. Max entrecerró los ojos. Ese es el emisario, se mantuvo inmóvil, observando cómo los desviantes abrumaban a su objetivo. Se movían con precisión coordinada, blandiendo armas de energía y espadas resplandecientes. En cuestión de segundos, el emisario cayó. Jade volvió a hablar. La directiva de Tena incluía también la eliminación de los desviantes. Max permaneció en silencio un instante más. Acaban de matar al emisario. No parece que hayan aceptado su oferta. ¿Piensas dejarlos ir? Nunca estuve de acuerdo con la matanza indiscriminada, dijo Max en voz baja. Si se hubieran unido a él, si se hubieran pasado al otro bando, habría actuado. Pero ellos tomaron su decisión. Abajo, los desviados alzaron la mirada hacia él. Lo vieron reconocerlo, pero no hicieron ningún movimiento. Max los miró a los ojos, asintió levemente y se dio la vuelta. Muy bien, Jade dijo, acelerando mientras giraba hacia el oeste, con el viento soplando a sus espaldas. Próxima parada. Egipto. A Max le bastaron solo 5 minutos de vuelo, utilizando su velocidad más baja, para alcanzar las coordenadas donde se suponía que estaba Tebas. Había esperado algo modesto, tal vez un gran asentamiento de la Edad de Bronce con techos de paja, algunos templos, quizás algunas estructuras de piedras, y la gente se había adelantado a su tiempo. Lo que vio le dejó sin aliento. A orillas del Nilo se extendía una vasta ciudad, dominada por una colosal pirámide que resplandecía con luz dorada. La estructura empequeñecía todo a su alrededor.
Piedra blanca tallada con precisión, líneas doradas que fluían como ríos desde su ápice, convergiendo bajo una radiante corona que coronaba la cima. ¿Qué? Murmuró Max, atónito. Jade dijo rápidamente, ¿qué tan grande es esa pirámide? Altura. Aproximadamente 690 pies. Base. 1200 por 1200 pies, respondió ella. Eso es casi una vez y media la gran pirámide, pensó Max. Flotaba hacia adelante, sobrevolando la extensa ciudad. Calles trazadas en cuadrículas perfectas irradiaban desde la base de la pirámide, ramificándose en varios organizados de edificios de ladrillo de varios pisos. Cerca del centro, los edificios se volvían más refinados. Muros arqueados, intrincados murales y relucientes agujas de cobre. ¿Esa es la Esfinge? Max se quedó boquiabierto. La ciudad era magnífica. Ok, murmuró, riendo a medias con incredulidad. Sí. Sin duda, este parece un lugar desde donde gobernaría un rey dios. Con el sol aún a sus espaldas, las sombras se alargaban sobre los caminos de piedra pulida mientras descendía hacia las afueras de la ciudad. Con un pensamiento, su armadura verde se desvaneció, dejándolo con ropa sencilla, lo más discreto posible, aunque aún así no pasaría desapercibido. Aterrizó en un callejón estrecho detrás de una casa y luego salió a la calle. Había demasiado silencio. La gente se movía con rapidez y alerta, con la mirada fija y la boca apretada. Mantenían la cabeza baja. Para una polis de este tamaño, las calles parecían medio abandonadas, con muchos menos habitantes de los que la ciudad podía albergar. Algo andaba mal. Max entrecerró los ojos, con los hombros tensos, y se adentró entre la escasa multitud, dirigiéndose hacia el corazón de Tebas. Max deambulaba por la ciudad, absorbiendo cada detalle con la curiosidad de un arqueólogo. La gente se movía con rapidez, refugiándose en sus casas y cerrando las ventanas. Pasó junto a niños que sus padres, ansiosos, llevaban apresuradamente al interior, y vendedores en los mercados al aire libre que recogían sus mercancías a toda prisa. El aroma a pan recién horneado y especias desconocidas aún flotaba en el aire, pero la energía habitual de una metrópolis próspera se había visto opacada por algo intenso. Se dirigió hacia el mercado central. La mayoría de los puestos ya estaban cerrando y se oían susurros urgentes. Al pasar junto a un puesto de frutas, alcanzó a oír un fragmento de conversación. ¿Están buscando a la sacerdotisa Bayek? ¿Han ordenado los hombres del faraón que la capturen? Preguntó un hombre al tendero en voz baja. El tendero le lanzó una mirada fulminante. Silencio. No la buscan a ella. Buscan a otros extranjeros. Max disminuyó el paso. ¿Extranjeros? ¿Algún tipo de persecución? El tendero se fijó en Max, que claramente no era de la zona, y abrió los ojos de par en par. Empezó a cerrar su puesto aún más rápido. Curioso y cada vez más receloso, Max siguió el sonido de una voz que se elevaba por encima del silencio. En el centro del mercado, un heraldo, ataviado con túnicas blancas ribeteadas de oro, se alzaba sobre un podio de piedra. Sus palabras resonaron en la plaza mientras los lugareños se detenían a escuchar. Buena gente del dominio eterno. Proclamó el heraldo, presten atención a las palabras de su faraón. 4 intrusos caminan entre nosotros, extranjeros que no son de nuestras tierras. Los reconoceréis por sus extrañas vestiduras, su piel clara y uno cuyo cuerpo no es de carne, sino de piedra. Son seres de gran maldad y engaño. Si los ven, informen inmediatamente a la guardia de la ciudad. Nuestro faraón solo desea protegeros, a ustedes, sus hijos leales, de la corrupción. Max aguzó el oído. Piel clara y vestido extraño y piel de piedra. Espera, y piel clara, ese soy yo, se dio cuenta. En ese instante, varios guardias entraron en la plaza, ataviados con armaduras doradas adornadas con rayos de sol y con cascos en forma de halcón. Sus ojos recorrieron la multitud, que se dispersaba poco a poco, y luego se fijaron en él. Oh, mierda, murmuró Max, retrocediendo y chocando contra algo sólido. Los guardias se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Bajaron las lanzas. Uno dio un paso al frente. Ríndete, extranjero. En nombre del gran faraón Rama-Tut, vendrás con nosotros. Max contuvo la respiración. Rama-Tut. Rama-Tut. Oya, cierto, y a él. Al darse la vuelta, vio que había chocado contra una imponente estatua de piedra negra como la obsidiana. Con los brazos extendidos, el tocado faraónico reluciente y una sonrisa de suficiencia tallada en su rostro. Maldito Rama-Tut, pensó Max. Kangi, ríndete, repitió el guardia. Max permaneció inmóvil, con la mente acelerada. Miró una vez más la estatua, luego a los guardias que se acercaban.
Sus ojos se entrecerraron mientras comenzaban a brillar con un resplandor verde. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.